Muy buenos días, ¿cómo están? Gusto en saludarles. Eh, Bienvenidos a esta nuestra microcápsula, ya la número 49 de Cultura Jurídica Televisión. Recuerden que el objetivo de estas microcápsulas es el incremento de la cultura jurídica de la ciudadanía desde nuestros canales, Cultura Jurídica Televisión, Red de Abogados Puebla, Red de Abogados Puerto Morelos. Y bueno, pues hemos estado comentando en las microcápsulas anteriores temas muy importantes, iniciativas de reforma a la Constitución, a la ley, a diferentes leyes. Algunas han pasado el filtro de la Cámara de Origen, Cámara de Diputados, otras se iniciaron en la Cámara de Senadores, pero sin duda una de las bondades de estas leyes es que se han comentado temas que impensables se hubieran tocado si la conformación de la Cámara de Diputados fuera distinta a la que actualmente se tiene. Sobre todo hay que ver que estas reformas e iniciativas pues beneficien al grueso de la población, a la población más vulnerable, y sobre todo pues ahorita en el caso de la reforma al sistema de pensiones, donde se reforman la ley del IMSS y la ley del SAR, pues beneficien a a la clase más desprotegida, la clase trabajadora, que desafortunadamente fue impactada negativamente con muchas de las reformas. Prueba de ello es la del 2012, donde pues se minó muchas de las prestaciones que el trabajador tenía. Se aprobó el outsourcing, que hemos visto que pues ha causado muchos problemas a la clase trabajadora, etcétera. Entonces son temas que sin duda nos van a impactar, van a beneficiar en el mediano y el largo plazo. Veremos ya quizá los primeros resultados. Y bueno, por eso es que la noticia jurídica de la semana y de las más importantes fue la que se aprobó la semana pasada recientemente, con 336 votos a favor, 124 en contra. Me gustaría saber quiénes votaron en contra de estas reformas que claramente benefician al trabajador a largo plazo. Ahí nos podemos dar cuenta a qué a qué intereses obedecen ciertos parlamentarios. Y bueno, los puntos modulares de esta reforma al sistema de pensiones, que se considera una de las estructurales que hacían falta, porque era una bomba de tiempo el sistema de pensiones. Una de ellas es el aumento de la aportación del patrón para las administradoras del Fondo del Retiro. Gradualmente, me parece que hasta entre 2023 y 2026 se van a ir ampliando esta cuota patronal específicamente. De 5.5 que es actual, se va a aumentar a 13.88%, lo cual es un incremento bastante considerable. Hay quienes dicen, pero ¿por qué se le carga todo al patrón? Bueno, recordemos que es integralmente debe de manejarse las prestaciones que el patrón debe de darse al trabajador, tomando como base su salario de cotización, salario base de cotización, y además esto va a ser gradualmente, o sea, va a responder a los incrementos que en su caso tenga el salario. Por eso es que se va a ir gradualmente aumentando la aportación, porque la que actualmente se considera pues es muy baja, y va a ser insuficiente si seguíamos con ese mismo porcentaje, ¿no? Otra cuestión importante en estas reformas a estas dos leyes principalmente es que las cuotas de seguridad social que tiene precisamente también el patrón para el régimen obligatorio, para todas las prestaciones, indemnizaciones del régimen obligatorio, pasa de 6.5 a 15%, o sea, se va a duplicar. Igualmente, esto gradualmente va aumentándose, no es inmediato, sino paulatinamente se va a aumentar, ¿no? Y eso también va a incrementar el flujo de capital de parte de las cuotas sobrepatronales hacia las instituciones de seguridad social, bueno, en este caso hacia el IMSS.
Otro aspecto importante de la reforma es que a los trabajadores de sus mismos fondos se cobraban unas comisiones. Esas comisiones eran para la empresa por el manejo de sus recursos. Recordemos que estos recursos pues son del trabajador, no son de nadie más que el del trabajador. Claro que se da bajo ciertas condiciones, por ejemplo, retiro por desempleo, por matrimonio o cuando se llega a la edad de retiro. Estas comisiones van a tener un tope, que causó mucha controversia esto. eh, Pudiera haber algún tipo de impugnación, pero bueno, estas comisiones responden a estándares internacionales y se topa a 0.54%. Esto quiere decir menos de la mitad cerca de la mitad de un punto porcentual, porque muchas administradoras cobraban mucho mayor cantidad de ello y obviamente esto impactaba el tema de las comisiones, que por cierto las Afores tenían ganancias de 35,000 millones de pesos, imagínense, por el manejo de estos recursos. Y pues cuando el trabajador sentía incrementados sus fondos por ese tipo de ganancias, pues incluso hasta en algún momento llegaba a perder eh, eh, o a decrecer su ahorro, ¿no? Entonces, por eso es importante que se haya topado esa comisión, ¿no? Luego también, y me parece también uno de los puntos más importantes, es que se reducen las semanas de cotización de 1,250 con la ley nueva a 1,000 semanas de cotización para poder acceder al retiro. Entonces eso también, la reducción de 250 semanas pues es importante, porque pues muchas veces era bastante complicado llegar a ese número de semanas, ¿no? Por cuanto hace la aportación del trabajador al fondo, bueno, queda en 1.13%, va a quedar fijo. De lo que recibe salarialmente, pues se le va a descontar ese porcentaje para también incrementar su fondo para el retiro. Y la pensión mínima garantizada, bueno, obviamente estamos hablando de quienes hayan cotizado bajo ese esquema, va a quedar en 4,345 pesos, lo mínimo que va a recibir el trabajador como pensión mínima garantizada. Estamos hablando del régimen anterior, no del régimen nuevo, pero es importante que se haya establecido así, porque es lo mínimo que ese trabajador pudiera recibir en dado caso de que sus aportaciones, sus fondos, no sean mayores para recibir una cantidad para su retiro, ¿no? Entonces, pues básicamente estos 6 puntos que les he comentado. Hay algunas otras cuestiones ya más particulares en relación con este tema, pero sin duda lo que se quiere con esta iniciativa, este paquete de reformas, pues es mejorar la calidad de vida de los trabajadores que tienen pues vinculación con el régimen de seguridad social, con la ley de seguro social, eh, la mejora del bienestar para quienes llegan a esa edad de retiro, que eso también era un tema que no se había comentado en administraciones anteriores. Y también, por ejemplo, cuando fallece el titular, en este caso el trabajador o pensionado, los beneficiarios ya no van a tener que acudir a una instancia jurisdiccional, sino va a haber mayor agilidad para que se le paguen sus recursos, porque desafortunadamente muchas veces cuando ya se quieren obtener los recursos, pues ahora resulta que no quieren pagar y se tiene que hacer un procedimiento engorroso y pues muy complicado, sobre todo para el trabajador, ¿no? Pues básicamente serían los puntos más importantes del tema de la semana, de aspectos jurídicos relevantes, que es el tema de las pensiones, de los sistemas de retiro, y que sin duda, bueno, ahorita todavía no es ley vigente porque todavía falta que pase el tamiz de los senadores, pero si pudiera haber algunos cambios, quizás estos sean mínimos, o bien se apruebe estas iniciativas tal y como se aprobaron por la Cámara de Diputados. Seguramente va a haber mucha discusión sobre este tema,
porque hay muchas resistencias, hay quienes, pues les digo, votaron en contra, imagínense, en contra por algo que el trabajador se ha merecido por su esfuerzo, su trabajo de años. No entiendo eso, ¿no? Entonces, pues básicamente esto era lo que queríamos comentar en esta microcápsula. Les mando un enorme saludo a todos, qué bueno que nos siguen, y no se les olvide suscribirse a nuestros canales. En Facebook es Cultura Jurídica Televisión y en YouTube es Cultura Jurídica Televisión también. Muchas gracias, que estén muy bien.